Pues es un gusto y un honor que me hayan invitado a esta plática. Voy a presentar un tema que es parte de mi tesis doctoral que defendí hace poquito. Creo que es un tema que les puede interesar, aunque no es exactamente de ciencias de la computación, pero digamos la aplicación de muchas metodologías que, bueno, se derivaron del esfuerzo de muchos en ciencias de la computación, estadística, programación. Hay varias técnicas de programación que les pueden interesar, entonces estaré muy pendiente de cualquier comentario, pregunta que tengan al final y bueno, si hay algo que no entienden durante la presentación, también por favor háganmelo saber y podemos pausar rápido y aclarar cualquier cosa que no quede clara de las diapositivas. Nada más les aviso de una vez, la mayor parte del contenido está en inglés. Traduje los títulos de las diapositivas para que, bueno, se pueda seguir al menos en español el tema de cada una de las diapositivas. El contenido es en inglés de las diapositivas, pero bueno, yo voy a presentar todo en español, ¿no? El tema de la plática es la utilización de servicios de salud por pacientes diagnosticados con demencia en el sistema de salud de Medicare en los Estados Unidos. Como contexto, bueno, rápidamente y muy brevemente, sin entrar a muchos detalles, ¿qué es la demencia y también su relación con el Alzheimer's? Alzheimer's es una enfermedad del cerebro que afecta principalmente las neuronas o las células del cerebro y que son responsables de la memoria, el lenguaje y el pensamiento. La teoría biológica, el mecanismo biológico prevalente en este momento atribuye este daño a las células por la acumulación de una proteína, bueno, de un par de proteínas que son las beta amiloid y las tau. Esta acumulación de proteínas pues va dañando los filamentos de las neuronas y va creando degeneración de las capacidades cognitivas de las personas. Que cuando nos referimos a demencia, en realidad demencia no es un diagnóstico clínico, más bien es un grupo de síntomas, es un grupo de síntomas asociados justamente a la memoria, al lenguaje y al pensamiento. En Estados Unidos hay una prevalencia, se estima que hay alrededor de 7 millones de personas mayores a 65 años que viven con Alzheimer's, demencia por Alzheimer's. Y la incidencia de casos se ha encontrado que está asociada con la edad. Entre más grande la población, es más común que se diagnostiquen estos casos de Alzheimer's, demencia. Y bueno, también se ha encontrado que entre mujeres el riesgo de desarrollar demencia a lo largo de su vida es más alto que en los hombres, aunque también existen ciertas preocupaciones de que esta diferencia es principalmente por la falta de diagnóstico entre hombres. O sea, los hombres rara vez acuden a un médico para recibir un diagnóstico y esto puede estar afectando estas estimaciones actuales. En los Estados Unidos también se ha encontrado que, bueno, existen diferencias importantes en términos entre grupos raciales. Em, las poblaciones negras e hispanas también presentan un mayor riesgo comparativamente con la población blanca en los Estados Unidos. Para que también entiendan un poquito qué es Medicare y, o sea, por qué decidimos enfocarnos a la población de Medicare. Medicare es el sistema de seguros médicos financiado por el gobierno federal en los Estados Unidos y las personas que son elegibles para este seguro son personas mayores a 65 años. Hay otro sistema de salud que a lo mejor han escuchado que es el Medicaid y que se hizo famoso con la administración de Obama, porque Obama promovió una expansión grande. Sin embargo, el Medicaid es un programa que solo afecta a ciertas personas debajo de un límite establecido de pobreza.
pero Medicare en realidad es abierto a toda la población mayor a 65 años. Y bueno, este programa funciona realmente como un seguro médico privado, es nada más subsidiado por el gobierno, pero su funcionamiento es como contratar un seguro médico privado. Cubre muchos servicios, sin embargo, las personas a final de cuentas acaban pagando un porcentaje del costo de los cuidados médicos. Incluye hospitalizaciones, visitas a médicos, muchas de las medicinas, servicios preventivos y en algunos casos también subsidia el costo de estar en hogares para adultos mayores o asistencia médica en casa y asistencia de hospicio, que son cuidados al final de la vida de las personas. En 22% de la población que recibe beneficios de Medicare, em, pues ya han generado bastantes condiciones médicas. O sea, es una población que en promedio, pues es mucho más enferma que el resto de la población. Se estima que el 22% ya tienen al menos han desarrollado 5 enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, que son las más comunes, pero otro tipo de enfermedades como cardiovasculares también son comunes en esta población. Un dato importante sobre la población de Medicare también es que aunque solo el 3% viven en hogares para ancianos o hogares con atención médica constante, este 3% de la población que utiliza estos servicios representan el 32% del gasto del sistema de salud de Medicare. Entonces, esta población, aunque es muy chiquita, gasta muchísimo dinero. Es muy, muy caro mantener este tipo de servicios y bueno, también la población que vive con demencia son los principales que requieren este tipo de servicio, este tipo de long-term care institucionalizado en algún hogar para ancianos o alguna institución con atención médica constante. El problema que nosotros tratamos de abordar en este estudio se refiere específicamente a que se han hecho estudios, existe evidencia de que la gente con demencia, pues justamente preferiría no tener que mudarse a un hogar de ancianos o a una institución. Preferiría recibir cuidado en su hogar o dentro de su comunidad. Em, Sin embargo, no hay, pues hay muchas barreras que enfrentan al querer tener cuidado en su hogar. Y o sea, hay una carencia de servicios de salud en el hogar que, bueno, cuando deciden ellos no irse a una institución, a un hogar de ancianos, pues aumenta su probabilidad de caídas, aumenta su probabilidad de hospitalizaciones y de eventos críticos, ¿no? Que requieren atención en las aulas de emergencia de los hospitales. Entonces, este es el problema, ¿no? Eh, Idealmente, estas personas preferirían recibir cuidado en casa, pero bueno, si se quedan en su casa, realmente no reciben toda la atención necesaria para mantenerse saludables y para evitar este tipo de emergencias médicas. Existen algunas intervenciones para que justamente están intentando prolongar el tiempo en el que estas personas pueden recibir cuidado en los hogares. Sin embargo, el sistema de salud, pues digo, igual, de manera similar que en muchos otros países, pues generalmente crece el sistema de salud y se estructura de una manera un poco fragmentada, descoordinada, y es a veces muy difícil evaluar empíricamente a través de experimentos o estudios controlados cuál es el verdadero impacto en el tiempo de este tipo de intervenciones. Es difícil también entender cuando una intervención puede tener más de
un outcome, un resultado fuera de un solo contexto. Digamos, se hace un estudio en los hogares de las personas y generalmente solo se analiza, bueno, cuántas hospitalizaciones se previnieron, pero no se analiza, bueno, si se previnieron hospitalizaciones, a lo mejor aumentó el número de visitas a las aulas de emergencia en los hospitales. O sea, es difícil evaluar esto en estudios empíricos con personas, ¿no? Y sobre todo a lo largo del tiempo. Ese es un problema desde la parte como analítica y académica, cómo podemos realmente evaluar de una manera más integral cuál es el impacto de estas intervenciones. Tomando esto en cuenta, el objetivo fue modelar justamente esta utilización de servicios por esta población diagnosticada con demencia y que reciben los beneficios de Medicare. Y desarrollamos un modelo que representa las trayectorias de utilización de servicios a nivel individual en 10 diferentes contextos de provisión de salud. También modelamos los costos asociados a esta utilización de servicios en cada uno de los contextos. Y finalmente evaluamos el efecto comparativo y costo efectivo de cada una de estas intervenciones. Las intervenciones se llaman Transitional Care Interventions y es como muy obvio el nombre porque realmente lo que están tratando de hacer estas intervenciones es pues reducir esta transición de la comunidad o de su hogar a las casas de ancianos o a los hospitales o que tengan estos eventos de emergencia. Entonces, por eso les llaman Transitional Care Interventions, ¿no? Porque tratan de reducir el número de estas transiciones del hogar a estos otros contextos de provisión de servicios de salud. Actualmente no existen intervenciones que, por ejemplo, prevengan las transiciones a casas de ancianos y al mismo tiempo prevengan hospitalizaciones o otro tipo de transiciones fuera del hogar. Sin embargo, con nuestro modelo podemos también evaluar intervenciones hipotéticas en las que podríamos combinar varios objetivos, ¿no? A la vez. Y bueno, esto lo tratamos de hacer obviamente lo más cercano a la evidencia que pudimos recolectar. Y bueno, ya que estamos hablando de evidencia, pues, les voy a platicar un poquito cuál es el tipo de datos que están disponibles y qué es lo que hicimos con estos datos para poder informar este modelo que creamos, ¿no? Existe pues un repositorio más que un solo archivo, es un repositorio gigantesco de bases administrativas de Medicare, donde se pueden extraer muchísima información sobre la utilización de los servicios a nivel individual y a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para cada persona nosotros podemos extraer cuál es la secuencia de utilización de servicios de salud después de haber sido diagnosticados con demencia. Y bueno, tomamos una muestra aleatoria de esta gran base de datos que son miles y miles y miles de bueno, millones de data points, eh, em, y bueno, seleccionamos el rango de años entre 2011 y 2020, justo antes de que empezara la pandemia, justo para no tener que meternos ahorita al problema pues obviamente es un factor exógeno que puede afectar muchísimo la utilización de servicios. Entonces delimitamos el tiempo del estudio a 2020. Con esta información de utilización de los servicios construimos una nueva base de datos estructurada como un calendario, ¿no? Un calendario en el que podemos nosotros observar la secuencia y la localización, o sea, en dónde recibieron servicios de salud estas personas con demencia.
Y esta base de datos, este calendario, pues fue básicamente lo que utilizamos para informar el modelo. Hay otras bases de datos de Medicare, como el Master Beneficiary Summary File, y este fue importante porque pudimos extraer características sociodemográficas de la población. De ahí fue donde se utilizó, pudimos encontrar el diagnóstico de cada persona y en qué momento habían sido diagnosticadas. Pudimos extraer cuál es el número de enfermedades crónicas, que es una de las em, pues es importante porque muchas personas con demencia, como pues, son más grandes, como ya lo había comentado, es una coocurrencia de enfermedades crónicas con demencia, o sea, es una correlación bastante importante. Entonces sí es importante poder también extraer esa información cuando estamos tratando de modelar justamente esta dinámica de utilización de servicios. Y bueno, hay otros archivos que utilizamos también para extraer el costo de esos servicios en cada uno de los contextos de provisión de servicios de salud. Y bueno, aquí voy a platicar un poco brevemente nada más un poco sobre las técnicas que utilizamos para modelar cada una de estas cuestiones. Están las características basales. Creamos, o sea, de este calendario que se creó, seleccionamos una cohorte em, que cumpliera con ciertos criterios, ¿no? Que hubiera sido diagnosticada con demencia, que tuviera la edad de mayor de 65 años. em, y que estuviera recibiendo continuamente los beneficios de Medicare, porque pues, existen algunas personas que reciben beneficios nada más por un par de meses y luego se van, entonces pues ahí tienes que definir un criterio de inclusión para la cohorte, ¿no? Y se modela, lo que queríamos hacer es, bueno, este modelo tiene que representar bien las características observadas de la población de Medicare y esto lo podemos modelar como o sea, es básicamente modelar una distribución conjunta de estas características, ¿no? Con los datos se puede informar este modelo que nos dice, bueno, cómo se distribuyen estas características en la población de manera conjunta y la parte de conjunta es importante porque también queremos preservar cuál es la correlación que existe entre todas estas características. Es muy importante en el aspecto clínico y médico prestar atención a este tipo de detalles, porque bueno, cuando estás haciendo una simulación, no quieres que tu simulación no coincida con cuestiones que hacen sentido desde la perspectiva médica, ¿no? O sea, pues si una característica es edad y otra característica es número de enfermedades crónicas, pues quieres que estas dos en la simulación se representen con la correlación adecuada. No, no quieres tener en tu simulación personas muy grandes que tengan cero enfermedades crónicas, porque en realidad, en promedio, entre más grande eres, más debería ser la probabilidad de que tengas enfermedades crónicas. Entonces, bueno, existen varias técnicas y nosotros escogimos una técnica que se llaman Vine cópulas, que es una manera de modelar esta distribución conjunta de las características. Otra parte importante sobre la epidemiología y el desarrollo de demencia es justamente lo que comentaba de la comorbilidad con enfermedades crónicas o la coocurrencia de demencia con enfermedades crónicas. Y también utilizamos un modelo que es un modelo que representa el número de eventos en el que a nivel individual, o sea, cuántos eventos de enfermedades crónicas se van acumulando en el tiempo para cada persona. Utilizamos diferentes ajustes o covariables y bueno, también comparamos diferentes especificaciones basados en diferentes supuestos de la distribución de los conteos
Se compararon modelos de Poisson, modelos binomiales negativos y otros modelos que combinan, que además pueden, por ejemplo, incorporar el hecho de que en muchos casos, o hay una proporción importante de casos que en ciertos intervalos de tiempo no van a tener ningún evento, y esto puede sesgar un poco los modelos. Entonces también hicimos una comparación de la precisión de los modelos, considerando este exceso de ceros o exceso de falta de eventos, ¿no? Este es el modelo principal que modela justamente las transiciones entre los diferentes contextos de provisión de servicios de salud. Como había mencionado, son 10 contextos de salud que incluye la comunidad o el hogar. Home Health Assistance es igual comunidad-hogar, pero que tienen además visitas de enfermeras o personal médico a los hogares. Existen lo que se llaman Skilled Nursing Facilities, que son como casas para ancianos, pero que tienen personal especializado para atender cierto tipo de enfermedades y condiciones. Nursing homes, que son las casas de ancianos tradicionales en Estados Unidos. El emergency room, o habla de emergencias en los hospitales. Observation stays es también, es un poco gris este contexto, pero hay veces que vas al hospital y no es claro el diagnóstico de lo que te está ocurriendo, entonces te mantienen en una sala de observación, puede ser 3, 6 horas o hasta 12 horas, y este contexto también lo estamos incorporando. Inpatient se llama, es a lo que se refieren con hospitalizaciones ya formales, o sea, ya cuando te admiten al hospital se refieren en Estados Unidos como inpatient stays o inpatient hospital stays. Inpatient other incluye otro tipo de hospitales ya de especialidad, que no son, o sea, hospitales generales. Long-term care hospitals, que son hospitales para provisión de servicios prolongado. eh, hospitales de rehabilitación. eh, y bueno, también incluimos como un contexto, aunque no es de provisión de salud, pero un contexto importante porque va a censurar los datos de manera importante en el tiempo, es la muerte, ¿no? O sea, ya cuando una persona muere, pues también se tiene que considerar que ya, digamos, sale del sistema esa persona. Entonces también es un estado. Para modelar esto propusimos un proceso estocástico sobre un espacio finito y discreto. Esto quiere decir que estamos modelando, o sea, variables aleatorias que pueden tener valores discretos y que están indexadas en el tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo tal estás en la comunidad, y en el tiempo T+1 puedes estar en el hospital, y así. Y la manera de informar este tipo de modelos es lo que se conoce un modelo multiestado, donde bueno, primero la, lo que tratamos de informar es la tasa de transición de un estado al otro, que es comúnmente referida como la función de intensidad. Y la interpretación matemática es que es la probabilidad infinitesimal de transicionar de un estado al siguiente en un periodo que se va haciendo más chiquito y más chiquito. Em, pero bueno, eso no es tan importante. Realmente la intuición es que, bueno, estamos tratando de estimar esta tasa de transición entre estados para cada persona, y que se informa no solo por el conteo observado de personas en cada uno de los contextos, sino que también se puede informar por las características sociodemográficas, y también importantemente se puede informar por el tiempo que transcurre en cada contexto, o sea, el tiempo en el que una persona está en cada contexto informa también la tasa de transición hacia el siguiente contexto de salud. Y también se puede informar por la historia previa de visitas a diferentes contextos, ¿no? Entonces, si anteriormente estuve en el hospital y ahora estoy en mi hogar,
esa información también puede informar cuál es la tasa de transición al siguiente estado de contexto de salud. ¿No? Entonces es un modelo bastante flexible que permite incorporar muchas fuentes de evidencia y nos permiten representar con buena precisión esta dinámica de transición entre diferentes contextos de salud. Em, este es un de igual manera, comparamos muchas especificaciones para esta función de intensidad. Existen varios supuestos que se pueden hacer sobre las distribuciones de los tiempos de transición. Y bueno, comparamos diferentes especificaciones para encontrar las que se ajustaran mejor a los datos. Y bueno, esta parte de incorporar variables sociodemográficas se incorporó bajo lo que se llama proportional hazards, que en realidad nada más, o sea, lo que se asume es que esta función se descompone en dos términos y una es la intensidad basal o de base, que nada más es proporcional a una constante que se informa con el efecto de las características sociodemográficas. Sí, ya no puse mucho detalle de eso porque es un poco más técnico, pero si alguien tiene preguntas sobre eso, lo podemos platicar al final. Em, Se modelaron también los costos de los servicios de salud para cada uno de los contextos, para los hospitales, para las casas de ancianos, para las salas de emergencia. Y bueno, también informamos modelos longitudinales con los datos que tenemos y de igual manera hicimos un análisis sobre comparando la especificación de todos los modelos bajo diferentes supuestos y con diferentes, por ejemplo, aquí incluimos diferentes supuestos sobre la influencia del transcurso del tiempo, incluimos tendencias lineales, cuadráticas y cúbicas, eh, eh, de igual manera, ¿no? Para poder comparar cuál era el modelo que mejor se ajustaba a nuestros datos. Este es un modelo que tuvimos que hacer específicamente para la utilización de servicios de casas de ancianos, porque Medicare técnicamente, el sistema de Medicare no cubre el servicio de casas de ancianos, solo cubre casas de ancianos con servicios especializados de enfermería. Entonces tuvimos que modelar la probabilidad de que una persona em, reciba beneficios no solo de Medicare, sino de Medicaid, para que pueda ser elegible para tener un subsidio para servicios de salud en casas de ancianos. Y bueno, esta es una regresión logística longitudinal. eh, digamos, no es un pequeño detalle que tuvimos que añadir al final. Y bueno, ya después de todo este ejercicio de modelaje y de inferencia estadística, pudimos desarrollar diferentes módulos con los que informamos la simulación, ¿no? Entonces, está un módulo que nos va a informar sobre las características basales de nuestra población. Está otro que es el azul, del lado izquierdo arriba, y está abajo es otro módulo que nos va a decir, bueno, estas personas con estas características al principio de la simulación, cuántas enfermedades crónicas van a desarrollar a lo largo del tiempo. Están el otro módulo que nos va a decir, bueno, dadas estas características basales, dadas este número de enfermedades crónicas, cuál es el patrón de utilización de servicios en todos estos contextos, todas estas transiciones entre todos los contextos de salud. Y el último módulo es el que nada más nos dice, bueno, dado toda esta historia de utilización de servicios de cada persona, cuál es el costo asociado, ¿no? De cada una de estas trayectorias. Y la simulación se estructuró como un Discrete Event Simulation, es un sistema de eventos discretos. Es una terminología que no informa mucho, pero pues esa es la que se usa y simplemente es lo que había comentado, ¿no?
Es un proceso estocástico que las variables aleatorias pueden tomar valores discretos y cada valor discreto representa uno de los contextos de salud. Generalmente se utiliza para modelar, bueno, para simular estos procesos en tiempo continuo y tienen algunas ventajas sobre otros esquemas de simulación porque no tenemos que simular, digamos, en tiempo discreto, paso a paso, o sea, qué está ocurriendo en cada paso, sino que podemos saltarnos o sea, en el tiempo entre cada evento, ¿no? O sea, el evento sucede en el tiempo en un tiempo y el siguiente evento ocurre en el tiempo más un delta, pero no tenemos que simular lo que pasa en medio, ¿no? Entonces esto ahorra, es más eficiente computacionalmente. Y además de esto, bueno, también paralelizamos la simulación para poder utilizar para ciertos tasks que se pueden paralelizar para ahorrar más tiempo y como fue en R en algunos casos no es su uso de memoria no es muy eficiente, entonces se tienen que vectorizar algunas de las rutinas y bueno, esto nada más es un tecnicismo para decir que se trató de optimizar la simulación lo más que se pudo. Y bueno, este es aquí ya un poco como el engine de la simulación, o sea, cómo es que podemos representar este proceso estocástico de manera, o sea, em, em, más tangible, de una manera tangible. Utilizamos no es exactamente el mismo algoritmo, pero es un algoritmo que nos basamos en un algoritmo que se utiliza para simular reacciones químicas. em, y se llama First Reaction Algorithm. Y básicamente lo que está haciendo este algoritmo, y si ven el diagrama del lado derecho, es una simplificación de nuestro modelo que tiene muchos posibles estados. Este nada más tiene 4 estados. Y bueno, la lógica del algoritmo de hecho, es muy sencilla. Supongamos que empieza una persona, está recibiendo cuidados en la comunidad y queremos, pues, updatear o en qué estado va a estar esta persona después, ¿no? Y tenemos aquí 3 posibilidades, que es el nursing home, la casa de ancianos, el ER, que es la sala de emergencias, o el hospital. Y bueno, em, estas TAOs, TAO CNH, quiere decir, este sería el eh, digamos, probable de transición entre la comunidad y la casa de ancianos, y el Tau CER es el tiempo probable entre comunidad y la sala de emergencias, y el último es el tiempo probable entre comunidad y hospital. Pero pues estos tiempos son teoréticos, o sea, realmente no conocemos o sea, cuál es la transición, pero este algoritmo lo que dice, bueno, porque ya estimé las funciones de intensidad, ¿no? Estas funciones de intensidad esto me permite conocer la distribución teorética de estos tiempos de transición. Entonces, como conozco la distribución teorética de estos tiempos de transición entre diferentes contextos de salud, puedo tomar una muestra aleatoria del tiempo entre comunidad y casa de ancianos, entre el tiempo de comunidad y sala de emergencias, el tiempo de comunidad y hospital, y puedo escoger cuál es el valor mínimo de estos tiempos. Y el valor mínimo es el que define cuál va a ser el siguiente estado a visitar para esa persona, ¿no? Entonces, a veces le llaman a este algoritmo racing exponentials em, porque es una carrera, ¿no? Entonces, cuál de estos tiempos o sea, cuál de estos estados va a llegar primero o cuál ocurre primero. Entonces, se escoge de las muestras aleatorias que se escogen de las distribuciones de estos, el tiempo más corto es el que gana, ¿no? Y bueno, con esa información ya puedes actualizar cuál es el siguiente estado.
Aquí no son, o sea, exponentials no es apropiado porque en realidad cuando ese nombre lo que hace alusión es que la distribución teórica de los taos sigue una distribución exponencial, pero eso es un supuesto de que la tasa de transición es constante en el tiempo. Sin embargo, nuestro modelo es más flexible porque permite incorporar que las tasas de transición varíen en el tiempo. Entonces no van a ser, las distribuciones teoréticas de estos taos no son exponenciales, van a ser otro tipo de distribuciones que incorporan justamente esta influencia del tiempo en las tasas de transición. Bueno, esto es un resumen, básicamente esto es una mejor práctica para presentar este tipo de estudios. Se está haciendo una simulación sobre una población real de Medicare. Tiene que ser lo más transparente posible y tenemos que ser muy claros en cuáles son nuestras fuentes de datos y en qué casos no tenemos datos, sino que estamos utilizando la literatura para informar el modelo. Realmente no hay mucho más que decir, más que, bueno, muchos de estos parámetros sí fueron informados por datos reales de las bases de Medicare, pero en algunos otros casos tuvimos que utilizar lo que se reporta en la literatura de otros estudios, sobre todo sobre el efecto que tienen ciertas intervenciones, que ahorita vamos a hablar de eso. Eso sí fue informado por lo que reportan estudios clínicos sobre el impacto de estas intervenciones. Y bueno, para hablar de estas intervenciones no farmacológicas y estrategias compuestas, em, como nosotros queremos hacer un estudio que se base lo más posible en la evidencia existente, seleccionamos tres intervenciones no farmacológicas que ya han sido evaluadas en poblaciones con demencia y que tienen diferentes tipos de objetivos. La primera intervención tiene como objetivo reducir la transición de la comunidad a las casas de ancianos y reportan una efectividad, un hazard ratio, odds ratio, relative risk. Todos estos son la misma terminología, son terminologías distintas, pero representan la misma información con la que podemos incorporar el efecto que tiene en reducir o aumentar las tasas de transición entre estos dos contextos. La segunda intervención está enfocada en reducir las readmisiones a salas de emergencia. Esta es una métrica ya definida por mucho tiempo en los Estados Unidos sobre la efectividad del cuidado, sobre todo para personas ya mayores. O sea, es una métrica de calidad y de efectividad de los hospitales, qué tan buen cuidado y seguimiento le dan a los pacientes después de haber sido visitado las aulas de emergencia. Si dentro de los primeros 30 días son readmitidos a la sala de emergencias, es un foco rojo. Entonces, esta métrica es informativa en ese sentido y bueno, también se acopla muy bien a la estructura de nuestro estudio, ¿no? Que estamos considerando justamente este contexto de salud también. La tercera intervención se enfoca justamente a reducir readmisiones a los hospitales y también reportan como cuál es el efecto en esta tasa de transición entre comunidad y hospitales. Para dejarlo un poquito más claro, aquí también está una simplificación del modelo grande pero aquí entendemos los puntos de intervención que estamos considerando, ¿no? Esta está la comunidad y cada uno de estos puntos es donde estas intervenciones que seleccionamos intervienen, ¿no? Tienen un efecto. Pueden reducir la tasa de entre comunidad y casa de ancianos, comunidad y sala de emergencias y hospitales. De la misma manera, también, como mencionaba en un principio, hay intervenciones que podemos evaluar de manera conjunta, aunque no existan, y aquí sí nos alejamos un poco de la base de evidencia existente, pero creo que también era una pregunta importante que tenemos para informar, pues, el diseño de futuras intervenciones que sean un poco más amplias y que incorporen diferentes objetivos. Em, Me voy a saltar un poco esta parte ya para poder hablar de los resultados. Em, y nada más quiero mencionar que, bueno, comparamos
cada una de las intervenciones en cuanto a su capacidad de reducir visitas a los hospitales, visitas a las salas de emergencia y admisión a las casas de ancianos. El outcome principal o el resultado principal de cada intervención que estábamos buscando era si reducimos estas visitas a estos contextos de salud, se incrementa el tiempo en el que estas personas pueden estar en sus hogares. Entonces, fue al final el outcome que decidimos comparar al final todas las intervenciones. Y bueno, de los resultados, esto nada más es para mostrar que, bueno, en nuestros modelos sobre las características basales tienen una buena representatividad de lo que se observa en la población de Medicare. Todas estas características que se modelaron con esta Vine cópula, tenemos una buena representación de estas características. También tenemos una buena representación de las correlaciones entre las diferentes características. Arriba está lo que se observa en los datos y abajo está o sea, esta matriz de correlación de los datos simulados, ¿no? Entonces estamos representando bien estas correlaciones entre las características basales. Esta es una comparativa entre la distribución empírica del tiempo que cada persona permanece en cada uno de estos contextos de salud a lo largo del tiempo. En rojo está la distribución empírica bueno, de los datos simulados y en negro la distribución de los datos observados en la base de datos. Y bueno, podemos ver que realmente estamos replicando muy bien la dinámica de estancia entre cada uno de los contextos de salud. Las dos distribuciones son muy cercanas unas a las otras, la simulada y la observada. Entonces tenemos una buena, nos da confianza en que nuestra simulación no está generando, digo, resultados muy fuera de lo que se esperaría para esta población. De igual manera, observaste el número de enfermedades crónicas en diferentes horizontes de tiempo y también vemos que la simulación al menos cubre muy bien la distribución de lo que se observa en los datos. Ya para hablar de la efectividad comparada de cada una de estas intervenciones, como le mencionaba, comparamos con base en cuatro métricas, que es el número de admisiones a casas de ancianos, que es la segunda columna, admisiones a salas de emergencia en 30 días y admisiones a hospitales en 30 días. Realmente no, o sea, nuestros resultados coinciden con la teoría y con lo que se esperaría. Cada una de estas intervenciones individualmente tiene el efecto esperado de reducir el número de admisiones cuando el objetivo principal de la intervención era reducir el número de admisiones a casa de ancianos, reducir el número de visitas a la sala de emergencias y reducir el número de hospitalizaciones. Lo interesante realmente es ver esta complementariedad que puede haber o sea, cuando mezclamos intervenciones con diferentes objetivos y realmente ver que podemos alcanzar o sea, en la última columna donde comparamos el número de días que pueden permanecer en sus hogares, em, length of stay in the community es como le llamamos, pues podemos ver que sí hay ciertas ganancias, ¿no? O sea, la intervención que combina los tres objetivos, pues sí tiene un mayor número de días que pueden estar las personas, no muy grande, es importante señalar eso, no es muy grande, pero sí hay una ganancia en pensar en estas intervenciones más ambiciosas. Y bueno, la segunda pregunta es, bueno, que aunque tenemos ganancias en este objetivo que habíamos planteado, ¿qué tan costoso es y realmente vale la pena? O sea, va a costar mucho más hacer una intervención mucho más ambiciosa y va a valer la pena esa poca ganancia que existe, ¿no? Y bueno, este es lo que se llama el análisis de costo-efectividad, es justamente preguntarse eso, ¿no? Ok, hay ganancias por estas intervenciones, pero ¿cuánto cuesta? Y realmente ya el, o sea, la ganancia por dólar extra que tienes que pagar, ¿vale la pena o no vale la pena, ¿no?
Y bueno, aquí lo que vemos es que efectivamente no todas las intervenciones son costo efectivas. Y realmente, pero estas, cuando estamos, bueno, esta quali no lo voy a mencionar ahorita, es una métrica muy especializada en el contexto de salud. Creo que no daría tiempo ahorita de explicarlo muy bien, pero hicimos este análisis de costo-efectividad, justamente viendo en el tiempo que se gana en la comunidad y cuánto cuesta digamos, un año adicional que se gana en la comunidad, cuánto costaría. Y aquí vemos que, bueno, solamente estas tres intervenciones se considerarían costo efectivas, ¿no? La intervención que reduce el número de visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones, la intervención que solo reduce visitas a sala de emergencia y la combinación de reducir visitas a casas de ancianos y salas de emergencia. Aquí estas métricas yo creo que son muy difíciles para alguien que no conoce esta literatura, pero lo que quiere decir es que, bueno, eh, comparando el beneficio asociado de cada una de estas estrategias con su costo total a lo largo de la vida de las personas, pues tenemos una medida de cuánto cuesta un año adicional en el hogar que puede pasar esta persona, cuánto costaría, y con eso podemos rankear las intervenciones, ¿no? Entonces, este es el takeaway de esta tabla. Y bueno, ya como discusión, pues existen obviamente varias limitantes. Sin embargo, estamos proponiendo este esquema basado en evidencia, pero además basado en un modelo. em, y que permite hacer estas comparaciones que son muy difíciles de hacer empíricamente con personas reales y a lo largo del tiempo. O sea, es casi imposible diseñar un estudio con esta magnitud y o sea, con esta complejidad que no sea muy caro y que además afectaría la vida y el cuidado de estas personas si se hiciera realmente en la vida real. Entonces, aprovechamos estas tecnologías de simulación, de herramientas estadísticas para poder hacer estas comparaciones y generar nueva evidencia sobre el verdadero impacto de estas intervenciones, ¿no? Claro, las limitaciones incluyen, pues, las bases de datos son administrativas, no son realmente, por ejemplo, la clasificación de demencia no viene de un doctor directamente, no se tiene que transcribir. eh, a las bases administrativas tienen muchos errores. No se incorporó un modelo epidemiológico sobre la progresión de demencia en el tiempo, que también afectaría la utilización de los servicios de salud. Sin embargo, la modularidad de cómo se planteó la simulación permitiría que en un futuro podamos integrar un módulo que además nos diga cómo va deteriorando las capacidades cognitivas de las personas en el tiempo, ¿no? Es uno de los objetivos que tenemos para ampliar este proyecto. Y bueno, existe, claro, gran incertidumbre en algunos de los parámetros que utilizamos para informar el modelo. La evidencia que existe es limitada y pues se necesita realmente hacer un estudio de la incertidumbre sobre estos parámetros eh, y ver el impacto que pueden tener en los resultados. Em, Como takeaway, pues vemos que la intervención que reduce las visitas a salas de emergencias parece ser la más costo efectiva. Y esto tiene una lógica porque hay otros estudios que, por ejemplo, dicen que que las intervenciones que reducen las visitas a casas de ancianos también son costo efectivas, pero ya poniéndolas una contra la otra, los costos que incurre una intervención para prevenir las admisiones a casas de ancianos son mucho más elevados y son por mucho más tiempo, mientras que estas intervenciones que reducen las visitas a salas de emergencia son esporádicas, ¿no? O sea, es una intervención corta que se da cuando uno visita la sala de emergencia y lo mandan a su casa, tienes un seguimiento de 30 días y eso ya tiene un efecto suficiente para prolongar el tiempo en el que vas a volver a visitar la sala de emergencias. Entonces, es un costo mucho más pequeño
comparativamente con otras intervenciones, ¿no? Entonces, y tiene un efecto similar, entonces, a final de cuentas, es más costo efectivo tratar de reducir estas transiciones a salas de emergencia, tratar de reducir estos eventos críticos de salud, más que reducir, por ejemplo, la visita a casas de ancianos, aunque, bueno, también vimos que había cierta complementariedad entre estas intervenciones, ¿no? También es posiblemente costo efectivo, una intervención que tenga los dos objetivos de reducir visitas a casas de ancianos y visitas a salas de emergencia. Y con eso termino para poder tener un poquito de preguntas y respuestas si hay interés, si alguien tiene preguntas. Muchas gracias, doctor Mauricio. Abro, damos la palabra a la audiencia si quieren activar su sonido o quieren poner alguna pregunta en el chat. Si no puedo empezar yo, tengo aquí algunas preguntas. Ujú. Doctor, mencionó que la, mencionó que que modeló las distribuciones conjuntas, ¿no? De pacientes con demencia y sus cuidadores. ¿Nos puede reiterar la importancia de modelar esas distribuciones conjuntas en vez de, por ejemplo, modelar a lo mejor los resultados del paciente de forma individual o los del cuidador de forma individual? Sí, sí, claro. Gracias por la pregunta, doctora. Digamos, importante porque estas cosas, o sea, la evidencia nos dice, ¿no? O sea, la incidencia de demencia puede ser afectada o está correlacionada con diferentes factores sociodemográficos, como por ejemplo, ya vimos que las mujeres tienen una mayor incidencia, a mayor edad existe una mayor incidencia de demencia. eh, con demencia es más probable que uno tenga enfermedades crónicas coocurrentes. Entonces, si estamos simulando, si queremos representar realmente lo que sucede en una población específica, y simulamos independientemente cada una de estas características, no necesariamente vamos a tener una representación real de lo que está sucediendo. O sea, o sea, digamos que digo, voy a simular la distribución de edad independientemente de la distribución de enfermedades crónicas. Entonces, cuando dices, no, para la persona uno me dio que va a empezar en una edad de 70 años y me va a dar y voy a generar una distribución de enfermedades crónicas basales y me va a dar que tiene, no sé, 12 enfermedades crónicas, ¿no? Eso ya eso es clínicamente muy poco probable, ¿no? Entonces, o si tienes una persona que en su edad basal son 90 años y que tiene cero enfermedades crónicas, también es clínicamente poco probable. Entonces, tenemos que respetar ese tipo de correlaciones entre estas características clínicas y sociodemográficas para poder tener certeza de que no estamos generando, o sea, en nuestra simulación no tenemos personas que pues no, realmente no serían muy probables en esta población, ¿no? O sea, no podemos tener personas muy grandes que no tengan enfermedades crónicas o personas muy jóvenes que tengan muchísimas enfermedades crónicas. Claro que hay casos que se pueden dar, pero eso no, o sea, por esa razón se tiene que modelar conjuntamente estas características para poder representar bien esas correlaciones, ¿no? No sé si contesté bien la pregunta, o si esa era exactamente la pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Aquí tengo un comentario en el chat. Oscar Castro dice saludos y agradecimientos al doctor Mauricio López. Una charla muy interesante y pertinente, dadas las condiciones de salud que vivimos actualmente. Gracias. Yo también tengo una pregunta rápida, dado que estamos en ciencias de la computación. Ujú. Usted mencionó que hizo
una paralelización, ¿no? De cuando está utilizando R, porque R no maneja mucho memoria. ¿Nos podría decir por qué eligió R y no a lo mejor otro idioma o por qué tomó esa decisión para otro Sí, lenguaje de código? es una buena pregunta, ¿no? Pues R bueno, a mí el atractivo de R es que tiene sus herramientas para modelos estadísticos, em, a mí me parecen mejor documentadas y muchos de esos algoritmos que utilizan en realidad son basados o sea, ya tienen digamos, o sea, están bien documentados, puedes rastrear bien, o sea, de dónde salieron esos algoritmos, ¿no? O sea, para esas rutinas tienen nombre y apellido, ¿no? Que en algunos lenguajes, para hacer ciertos, modelos estadísticos no sabes exactamente cómo lo está haciendo, cuáles son los pasos que siguen y creo que R tiene, si alguna de las fortalezas es que al menos en los paquetes estadísticos sí tiene buena documentación y tiene una gran comunidad que lo van mejorando continuamente. Claro que no es o sea, la herramienta más rápida, eh, pero pues digamos, con este tipo de trucos de paralelizar, vectorizar, se pudo hacer una simulación que corre en un tiempo decente para nuestros propósitos. Muchísimas gracias. Ahora les le quiero agradecer mucho al doctor Mauricio López por su ponencia. Le va a llegar una constancia de manera electrónica